Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. La ONG Reporteros Sin Frontera denunció por secuestro criminal al presidente bielorruso Alexander Lukashenko ante la Fiscalía de Lituania tras la detención del periodista disidente Roman Protasevich. Ve usted. Las malas noticias no paran de llegar para Alexander Lukashenko. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha presentado una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Lituania por haber ordenado el desvío del avión donde viajaba el periodista disidente Roman Protasevich, ahora detenido en Bielorrusia. Hemos venido aquí porque tenemos que enviar una señal de apoyo a los periodistas bielorrusos. Porque es importante continuar la movilización, defender a los medios que nos ayudarán a proteger a los periodistas en el futuro, que hoy se encuentran en una terrible situación. El vuelo de Ryanair desviado forzosamente a Minsk partió de Atenas. Euronews conversó con Yorgos Papandreou, ex primer ministro y actual diputado del Parlamento de Grecia, sobre la respuesta europea. A veces hemos subestimado el potencial que tiene Europa. Tenemos más capacidad de la que a veces creemos cuando trabajamos juntos. Y creo que tenemos que reaccionar con fuerza ante el gobierno de Lukashenko y asegurarnos de que no solo Roman Protasevich, sino todos esos presos políticos sean liberados. Desde el exilio en Polonia, los padres de Protasevich ofrecieron una rueda de prensa en la que mostraron su temor por el bienestar de su hijo y lanzaron una emotiva petición de ayuda. Este miércoles se celebró el funeral del activista político Vitola Shurok, quien murió en extrañas circunstancias mientras cumplía una condena de 5 años por haber atacado a un policía durante las protestas antigubernamentales. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos con mucha atención. Adelante, por favor. Un saludo a la audiencia de Señal Global, Cecilia. Mira, antes que nada, esto es para cumplir con lo que teníamos pendiente el día lunes, que era básicamente revisar el historial de este periodista Roman Protasevich. Entonces nos metimos a redes para investigar cuáles artículos tenía publicados, qué tipo de periodismo realizaba él, y bueno, pues nos encontramos con toda una serie de sorpresas. Mira, antes de entrar de lleno a su biografía, que si la diéramos completa nos llevaríamos aproximadamente media hora. Hay que recordar que dentro de la Unión Europea hay una lucha interna dentro de lo que es el manejo político en Bruselas respecto a cómo manejarse frente al bloque oriental, le hace Rusia y en este caso específico Bielorrusia. Por un lado está lo que se podría llamar la facción suave, que está compuesta por los 12 países originales de la Unión Europea, y luego tenemos la otra, que es la facción dura, que son los países que se integraron posteriormente a la caída de la Unión Soviética, que van desde los 3 países bálticos, pasando por Polonia, Hungría, hasta llegar a Bulgaria. Estos 9 países son lo que se podría llamar el filo duro de la rusofobia dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se determinan políticas exteriores de la Unión Europea hacia Rusia, básicamente hay una confrontación entre los blandos, encabezados por Alemania y Francia, y los duros, encabezados por Polonia. En el caso muy específico de lo que estamos viviendo en este momento, por un lado está el manejo narrativo de que hubo una desviación forzada del avión por parte de Bielorrusia, mandando un avión caza a escoltarlo. Bueno, lo que pasa es de que antes la torre de control de Minsk había recibido un correo electrónico cuya procedencia no conocemos, en donde supuestamente jamás la agrupación política de Gaza estaba demandando toda una serie de condiciones a cambio de que no volara el avión hecho pedazos por una bomba instalada por ellos sobre el espacio aéreo de Lituania. Bueno, sobre de esto se empieza un intercambio de información entre el piloto de Ryanair y la torre de control de Minsk, en donde finalmente, y esto se ve en la transcripción de la conversación entre el capitán y la torre de control, donde finalmente se decide por parte del capitán de aterrizar en Minsk. Bien, ahora pasando a lo siguiente, sí efectivamente hay un rompimiento de protocolo, pero no un rompimiento de antecedentes ni de algo que no tenga
precedente en la historia. Hay que recordar que a petición de los Estados Unidos, la Unión Europea forzó la desviación del vuelo de Evo Morales y lo hizo aterrizar de emergencia en Austria para revisar si traía escondido de polizonte a Edward Snowden en las épocas en que Edward Snowden ya se encontraba en Rusia. En otras palabras, no tenemos en la historia diplomática entre la Unión Europea y Rusia algo que esté sucediendo sin precedentes. Por otro lado, bueno, pues tenemos que entrar de lleno a lo que es el historial de Roman Protasevich. Él es bielorruso, efectivamente, pero desde el 2014 él se integró, después de haber pertenecido al Frente Juvenil de ultraderecha, le hace nazis bielorruso, se fue a combatir al frente de Donetsk en Ucrania, en donde se integró al Batallón Azov. El Batallón Azov es básicamente la iteración moderna de lo que fue en su momento la SS Galicia de Stepan Bandera. Le hace una agrupación directamente bajo el mando de las SS alemanas. Ahí podemos ver a Protasevich a la mitad de la fotografía en un desfile en donde él se presenta como soldado del Batallón Azov. Buena parte de su historia a lo largo del 2014 y del 2015 tiene que ver con su integración a este batallón y cómo es que él durante un año completo estuvo combatiendo en el frente oriental de Ucrania, en donde incluso fue herido por un obús de mortero que le impactó en el pecho, que afortunadamente no pasó a mayores, puesto que traía blindaje personal, pero sin embargo él lo presume en las entrevistas que da respecto al hecho de que él a lo largo de todo ese año 2015 estuvo activo en las operaciones de limpieza que se daban en la región de Donetsk y Lugansk. Hay que recordar que el Batallón Azov estuvo encargado de limpiar, esto es, de erradicar a aquellos elementos, personas que estuvieran en desacuerdo con el golpe de Estado que se había dado en Ucrania. Obviamente que el Batallón Azov utiliza los mismos métodos que el Batallón Galicia de las SS. Roman Protasevich, a lo largo de toda esta parte de su historia, pues básicamente se hizo uno de los hombres más lucidos dentro de la propaganda del Batallón Azov, puesto que es de buen discurso y es una persona cuya afiliación nacionalsocialista nazi no era ocultada por nadie. En otras palabras, Roman Protasevich es una persona dentro de la ultraderecha que de hecho se le vincula con la planeación del golpe de Estado en contra de Lukashenko, que incluía el asesinato de Lukashenko en Bielorrusia. Bien, una vez más hay que recordar que efectivamente se le está pintando como un periodista. ¿Cómo llega a esta situación? Después de haber combatido en Ucrania, él regresa a Bielorrusia y de ahí recibe una beca para ir a estudiar a Polonia en un taller de promoción de periodistas de medios sociales patrocinado por la USAID, cuyo curso pues parece que aprueba con calificación de notorio, tanto así que la misma USAID le patrocina un vuelo a Washington en la cual durante una semana completa se entrevista con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano. Él escribe más adelante en Nexta, la revista que él encabeza en Bielorrusia, que esa semana fue la semana más importante de su vida. En otras palabras, lo que tenemos aquí es básicamente no un periodista, sino un elemento activo de lo que se podría llamar los servicios de inteligencia y los servicios diplomáticos norteamericanos, que buscan desde hace ya más de un año desestabilizar a Bielorrusia para provocar una situación de golpe de Estado. Bien, el hecho de que haya aterrizado en Minsk y haya sido
sido arrestado junto con su novia, da un giro completo a la narrativa de lo que está pasando en Bielorrusia por una razón muy sencilla. Fue arrestado junto con su laptop, junto con su computadora, lo cual nos facilita la suposición de que se va a encontrar un tesoro de información respecto a cómo se patrocinan a los grupos de oposición bielorrusos desde el Departamento de Estado y de las agencias infiltradas por la CIA. Esta es la historia y por lo tanto lo que está sucediendo en este momento, pues básicamente es subirle un grado más a la temperatura de las confrontaciones entre la Unión Europea y Rusia, en donde Rusia cada vez se mantiene en un discurso cada vez más radical, beligerante y menos diplomático, como respuesta a una agresión constante a sus intereses. Referente a este tema de que escuchábamos en la nota de Reporteros Sin Frontera que han interpuesto esta denuncia en contra del presidente Lukashenko, ¿cómo ha sido la relación de Bielorrusia con la prensa? ¿Se puede ejercer el periodismo con libertad o no? Mira, efectivamente en Bielorrusia hay periodistas arrestados. Eso no quita, o sea, todo lo anterior no quita que Bielorrusia es básicamente el último estado autoritario dentro de la esfera de lo que fue la Unión Soviética. Lukashenko se eligió en el año 1997 y hasta la fecha sigue siendo presidente. Sí tiene toda la facha y todos los usos y costumbres de lo que fue la vieja Unión Soviética, obviamente sin el gran filo, sin la presencia de Joseph Stalin, que estamos hablando de palabras mayores. Sin embargo, a lo largo de los años que van del 2010 al 2021, Ucrania se había ido acercando a la Unión Europea para abrir vínculos comerciales y de facilitar la migración de su población a Europa con fines de trabajo, y la Unión Europea había estado facilitando créditos para la producción, etcétera. Lo que cambió totalmente la narrativa fue cuando Lukashenko no quiso aceptar $1,000 millones de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, con tal de generar un confinamiento severo en el principio de la pandemia. Cuando Lukashenko denunció esto y dijo que estábamos hablando de una bandera falsa y se rehusó totalmente a declarar un confinamiento, fue cuando se encendieron al 100% las máquinas para intentar su derrocamiento en una reiteración de las revoluciones de color que hasta el momento no ha tenido éxito. Bueno, quedaron muchas preguntas sobre la mesa, pero el lunes volvemos a platicar. Carlos, muchísimas gracias.